Santa Muerte y la morgue. Creo que todo aquel que se haga llamar mexicano sabe de la existencia del barrio de Tepito. Su fama llega incluso a nivel internacional. Yo vivo en la Fortaleza. Es un complejo habitacional donde también trabajo. Creo que está de más aclarar que aquí dentro ocurren una cantidad infinita de cosas ilegales. No es que lo quiera normalizar, pero así es el barrio. Aquí no puedes agachar la mirada con nadie. Para sobrevivir aquí hay que ser bravo. No te puedes dejar ni de la policía, porque luego se ponen abusivos y te cargan hasta lo que no. La ley es la ley, eso lo entiendo, pero ni ellos la respetan. Por esa razón es que aquí en el barrio les decimos puercos. Aquí a la fortaleza no puede entrar cualquiera, eso todo mundo lo sabe, pero nunca falta el puerco que se quiera pasar de la raya y termina en mi área de trabajo. Yo laboro en una morgue clandestina dentro de la fortaleza. No busco que nadie se escandalice. Yo simplemente busco aclarar algunos rumores sobre los que me preguntó la persona que me contactó. Y por desgracia o por fortuna, muchos de esos rumores están relacionados de una forma o de otra con mi trabajo. Empecemos por lo que yo creo es de las cosas un poco más conocidas. Me refiero a los cultos, sectas y rituales. Aquí en Tepito, como en la gran parte del país, prácticamente toda la gente es católica por bautizo. La diferencia es que aquí hay mucha devoción por la Santa Muerte. No es un choque de creencias, todo lo contrario. De alguna forma que yo desconozco, con el pasar de las décadas, la gente ha encontrado la forma de fusionar la fe con Dios con la adoración a la Santa Muerte. Es más, cada vez es más común que también se fusione la adoración a Dios y al diablo. No quiero dar nombres, pero hay una señora muy famosa aquí del barrio que tiene una frase peculiar. Naces de Dios, vives con el diablo y al morir te vas con la Santa Muerte. Dios, el diablo y la Santa Muerte se podría decir que es la Trinidad de Tepito, no de toda la gente. Pero sí me atrevería a decir que de la gran mayoría, tanto en el mero corazón del barrio, así como en la periferia y las zonas colindantes. Hay iglesias, templos de la Santa y altares al diablo. Yo no pertenezco a ningún culto ni secta, pero me consta que existen porque aquí en la fortaleza hay reuniones, y no nada más aquí. Hay gente que en sus casas particulares arman sus rituales. La gran mayoría de los rituales que se llevan a cabo son inofensivos, pero sí que hay sitios en los que se ofrece sangre. Claro que depende de la secta o el culto. Insisto, la gran mayoría son inofensivos. Una cosa que, al menos para mis ojos, es curiosa, es que de vez en cuando se reúne gente de los tres bandos. Esas reuniones ocurren aquí en los departamentos. No voy a revelar el número. Siempre se reúnen en el mismo. Que, curiosamente, cada primer viernes de mes es cuando se llevan a cabo rosarios masivos, tanto a Dios como a la Santa Muerte en varios lugares del barrio. Al departamento que les digo, yo he visto entrar sacerdotes, adoradores de la Santa y gente que está al servicio del diablo. Sinceramente, no tengo idea de qué hacen, pero de que se reúnen, se reúnen. Yo sí creo en la Santa Muerte, le rezo y le pido cosas. Y lo repito, yo no formo parte de ningún culto. Yo simplemente le tengo fe a la flaca. Y no es cosa de ahorita. Desde niño siempre le he tenido fe. Me la inculcaron mis padres y a ellos mis abuelos. Claro que de niño uno no sabe cómo están las cosas, pero conforme fui creciendo, mi fe se fue haciendo más fuerte por ciertas situaciones que les platicaré. Creo yo que una razón particular para que aquí reine este tipo de creencias, sin duda, se debe a la violencia. Si bien es cierto que a día de hoy ya no es tan violento como antes, la realidad es que no deja de ser uno de los sitios más peligrosos y delictivos del país. Desde que yo era niño, siempre ha sido normal escuchar a diario que ya mataron a un vecino o al hijo de no sé quién. Había veces que más de 3 muertos había. Eso sin contar los desaparecidos. Entonces, la muerte es muy normal. Yo tengo amigos que han matado a más de un puerco.
Y a veces ni siquiera es porque les hagan algo. Nada más porque andan locos, les ven el uniforme y se van sobre ellos. Yo supongo que el convivir prácticamente de la mano con la muerte en el día a día hace que se vea como algo normal, y de ahí surge esta adoración hacia la Santa Muerte, al diablo y sus demonios. Bueno, eso creo yo. Pasando a otra cosa, mucho se rumorea sobre qué pasa con los desaparecidos, no solo de aquí del barrio, sino también de los alrededores cercanos. Ahí es donde entra mi trabajo. La morgue clandestina. Voy a tratar de explicar todo este asunto de la forma más clara posible, sin revelar nada concreto. Esta morgue está oculta dentro de la fortaleza, y para entender cómo ocultas una morgue en un complejo habitacional, hay que saber primero que muchos de los departamentos están modificados. Hay muros falsos, pasillos ocultos, escaleras secretas, túneles, muchas cosas que ni se imaginan. En fin, el punto es que aquí en la morgue es donde terminan algunos de los cuerpos de la gente desaparecida. Y no solo nos llegan esos cuerpos, también se trabajan cuerpos de vecinos que mueren de forma natural. Esta morgue no está dirigida por ningún culto ni por ninguna secta. La morgue le pertenece a la Unión. Es la organización que prácticamente dirige todo aquí en Tepito, y tiene gente en muchos otros lugares. Por eso les digo que aquí llegan cuerpos de gente que desaparece de otros lados. Yo no tengo estudios médicos ni nada por el estilo. Yo aprendí aquí viendo como en cualquier otro trabajo. Al principio, cuando entré a trabajar, me pasaron un montón de cosas raras. También fue por eso que empecé a acercarme más a la Santa Muerte, para que me protegiera de las malas energías. Quiero contar algunas de esas experiencias, solo que antes quiero dejar en claro un par de cosas. Aquí en la morgue hacemos todo de forma profesional. No hay el equipo estricto de una morgue convencional, pero se puede trabajar de forma limpia y segura. Y brindamos servicios gratuitos a la gente de aquí del barrio cuando se les muere un pariente y no tienen dinero para pagar a una funeraria. Y lo único que se les dice es que la Unión se hará cargo de todo. Nosotros preparamos el cuerpo y le ponemos un féretro para que lo vean en su casa. Y ya en el entierro, ahí no nos metemos. No les cobramos ni un peso, ni por preparar el cuerpo, ni por la caja. Hay dos motivos para esto. El primero es que hay días en los que la Unión no manda cuerpos. Y la segunda es que las cajas no nos cuestan. Me explico. La Unión está coluida con algunos panteones. Les dan un muy buen precio por pedazos para que entierren a su gente. Ese precio tan bajo es posible porque son terrenos que ya están pagados por otra gente que ya tiene enterrado a sus muertitos ahí, pero que llevan años sin visitar a sus parientes. Y los restos se venden al tipo de gente que se dedican a hacer cosas raras y las cajas nos las regalan. Todo aquí es un negocio redondo. Ahora sí, les voy a contar algunas de las cosas más raras que me han pasado trabajando aquí en la morgue. Yo empecé en esto estando chico. A lo mejor tendría unos 20 años. Me ofrecieron un buen dinero. No mucho, pero sí era un poquito más de lo que pudiera ganar en el mercado. Así que acepté. En ese entonces había un doctor. Él fue quien me enseñó. Desconozco si trabajaba para la Unión o si solo lo contrataron para que capacitara a alguien. El punto es que lo primero que me dijo fue: nunca limpies el sudor a un muerto. El consejo se me hizo raro. Para empezar, aquí está fresco. Hay buena ventilación. No me hacía mucho sentido que un muerto sudara, pero no iba a cuestionar al doc. En fin, así quedó. Un día llegó el cuerpo de una muchacha. Muy guapa ella. No voy a dar ningún detalle sobre los muertos, ni quiénes eran, ni cómo murieron. Entonces, yo todavía no participaba en el procedimiento del cuerpo. Nada más veía mientras el doc me explicaba todo de la manera más sencilla posible, para que una persona como yo sin estudios pudiera entender. Se terminó de hacer el proceso, y nada más estábamos esperando que vinieran a recoger el cuerpo.
La verdad, desconozco a dónde se los llevan o qué les hacen. Yo no hago preguntas. El doc me dijo que iba a ir a comprar algo para comer, que nada más me quedara ahí esperando por si llegaban por el cuerpo, que ya estaba todo pagado, que nada más lo entregara. Yo estaba viendo a la muchacha cuando me di cuenta que tenía sudor en la frente. Para ese momento había visto menos de 10 cuerpos, y ese era el primero que yo veía que estaba sudando. Entonces, ignorando por completo la advertencia que me había dado el doctor, se me ocurrió acercarme con un pañuelo y secar el sudor de su frente. En ese momento, la muerta me agarró del brazo. Se me fue la sangre a los pies. Sentí como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo debido al susto. No podía gritar ni correr. Estaba completamente paralizado del terror. Yo quería quitar mi brazo, pero mi cuerpo no respondía. Fue una sensación terrible. La mano de la muchacha estaba helada, pero no helada en el sentido que se sentía frío. Todo lo contrario, yo sentía que me estaba quemando. Es muy difícil de explicar, pero es como cuando te pones un hielo en la mano y lo tienes ahí por tanto tiempo que ya no sientes frío, sino caliente. Bueno, así sentí cuando la mano de la muerta agarró mi brazo. Finalmente pude moverme y le pegué al cadáver para que me soltara y me tiré al suelo. Me arrastré hacia una esquina y ahí me quedé hasta que regresó el doctor. El doc entró y me vio ahí, arrinconado y con una cara de miedo. Me preguntó qué había pasado y le conté. Él me miró muy serio y me dijo que ese trabajo no era ningún juego, que los muertos son muy peligrosos. Más aún los que llegaban ahí por el tipo de muerte que habían sufrido. Yo le pregunté qué tenía que ver el sudor. Él me explicó que muchas veces los muertos sienten miedo de tener que irse al otro mundo y no se quieren ir solos. Entonces sudan para que alguien los limpie. La cuestión es que al limpiar el sudor, se crea un vínculo del muerto con el objeto que se usó para limpiarlo y con la persona que lo hizo. El vínculo con el objeto hace que el fantasma del muerto se aparezca en el lugar donde esté el objeto, y el vínculo con la persona hace que ésta vaya a hacerle compañía. Me sugirió que me fuera inmediatamente a hacer una limpia, porque de lo contrario, yo me iba a morir esa misma noche. No quiso agarrar el trapo y me dijo que, de paso, lo tirara en un basurero. En fin, en ese mismo rato me fui a la casa de una señora que toda su vida se ha dedicado a hacer trabajos con ayuda de la Santa Muerte y del Diablo. Le conté todo y le pedí que me ayudara. Me explicó que la Santa no podía ayudarme, porque era un designio de ella misma el que yo me fuera con la muerta. Le supliqué que por favor encontrara la forma de ayudarme. Ella me miró con mucha seriedad y me dijo que había una forma, pero que solamente el diablo me podía salvar. Yo le dije que no importaba lo que tuviera que hacer, que no me quería morir. Yo estaba esperando que me hiciera un ritual para que yo ofreciera mi alma al diablo a cambio de salvarme de una muerte inminente, pero no, todo fue mucho más simple. La doña me llevó a otra habitación en la que tenía un altar satánico. Me dijo que me hincara frente a esa figura del niño negro y le prometiera que mi alma sería suya. Me tomó menos de 10 segundos entregarle mi alma al diablo. Luego le pregunté a la señora si tenía que hacer alguna otra cosa. Dijo que sí, pero que no se trataba nada del otro mundo, solo que cada mes, en el primer viernes, yo acudiera al altar y le diera algún regalo al niño negro, cualquier cosa, pero que no la comprara para él, sino que debería ser algo mío para que yo pudiera entregárselo como recordatorio que mi alma era suya. Salí de ahí muy aliviado, confiado que no moriría esa noche. Así quedó. Durante todo un año, yo estuve yendo a la morgue de lunes a domingo para que el doctor me enseñara todo lo que debía saber para poder realizar un buen trabajo de calidad sin fallas importantes. Luego de ese año, me quedé yo como planta, y el doctor solo acudía de vez en cuando para supervisar y para darme algún tip nuevo. Yo tengo su número y puedo marcarle cada que no sepa hacer algo o cuando las cosas se complican. Siempre es muy amable el doc.
No importa a la hora que le marque, él me contesta. Después llegó a la morgue otra persona para que así pudiéramos estar dos. Era un vecino de ahí del barrio. Yo trataba de enseñarle a como yo podía, y cuando el doc se daba sus vueltas, él nos enseñaba alguna que otra cosa nueva. En una ocasión, me tocó estar en el funeral de una persona que a mí me había tocado preparar. Cabe aclarar que desde aquel entonces muy poca gente sabía de la existencia de la morgue. Había rumores, pero prácticamente nadie sabía cómo estaba el asunto. Ese funeral se llevó a cabo con el féretro cerrado, porque la persona había quedado con el rostro desfigurado, y ahí en la morgue no hacemos reconstrucciones. Entonces yo llegué al funeral, ya era de noche, me dieron un poco de ponche con piquete, y en una de esas que volteé, pude ver clarito al muerto parado afuera de la casa, asomándose por la ventana observando su propio funeral. Estaba totalmente seguro que era el muerto. No dije nada. En otro funeral me pasó algo parecido. Yo había ido porque resulta que el muerto era el hermano de uno del grupo de amigos con el que me juntaba. La cuestión es que ese cuerpo no llegó a la morgue donde trabajo. Los familiares tenían un poco de dinero y decidieron hacer todo por fuera. Así que yo no conocía a la persona que se estaba velando, pero en una de esas que voy al baño, me percato que en la sala está sentado un señor con una característica bastante peculiar, una especie de llaga que le cubría todo el dedo índice de la mano izquierda. Rápidamente supe que esa persona ya estaba muerta, porque esa especie de llaga solamente se forma cuando una parte del cadáver está boca abajo. La sangre se asienta ahí, luego se coagula y se vuelve negra y espesa. Se trataba de un fantasma. En ese momento yo no sabía si se trataba del muertito que estaban velando o de otro fantasma que anduviera vagando por esos rumbos. Tiempo después, empecé a ver una muchacha muy bonita, demasiado diría yo. La veía en uno de los pasillos dentro de la fortaleza. Era raro porque, con todo respeto, aquí no hay ese tipo de mujeres. Su piel era súper blanca, larguísimo cabello rizado y color naranja, con pecas, ojos verdes, muy delgada. La estuve viendo como por una semana. Siempre andaba caminando por aquí o por allá, nunca me atreví a hablarle. En una ocasión, se me ocurrió contarle a mi compañero sobre la muchacha. Él se me quedó viendo, con miedo, y me dijo que no estuviera bromeando. Yo le dije que era en serio. Entonces me contó que el día que yo descansé, llegó el cuerpo de una muchacha exactamente con las mismas características que yo le acababa de decir. Los dos nos quedamos viendo. Fue algo raro. Durante varios días más, seguí viendo el fantasma de la muchacha, hasta que un día para otro ya no se apareció. Todo empeoró cuando empecé a tener pesadillas. Tenía varias diferentes, pero había una que se repetía bastante, y era la que más me daba miedo. En esa pesadilla yo estaba en un balneario, y toda la alberca estaba llena de cadáveres de pura gente que yo conocía, amigos y familia. El agua era negra y viscosa, como si fuera un pantano de sangre. Trataba de salir del lugar, pero cuando estaba cerca de la salida, escuchaba una voz que me gritaba por ayuda. Yo corría y buscaba quién era la persona que me estaba gritando. Cuando la encontraba, trataba de sacarla del agua, pero en ese momento, todos los cadáveres se iban sobre mí y me terminaban ahogando entre toda su sangre. Era una pesadilla demasiado agobiante. Yo despertaba gritando y llorando, completamente exhausto, y con el corazón latiendo tan rápido que yo pensaba que se me iba a salir del pecho. Estuve soportando esas pesadillas por meses hasta que ya no pude más, y fui nuevamente con la doña que me había ayudado con el sudor de la muerta. Me dijo que para ahuyentar las pesadillas tenía que rezarle a la Santa Muerte cada noche antes de dormir. Tenía que dedicar un novenario a la flaca. Funcionó. Santo remedio para las pesadillas. Por eso les digo que la Santa sí te ayuda si le tienes fe.
Otro día llegó un cuerpo que se comportaba de forma extraña. Se movía y salían sonidos de su boca como ronquidos. Tanto mi compañero como yo nos quedamos sorprendidos. El cadáver de repente estiraba un brazo o giraba la cabeza, e incluso se llegó a sentar en más de 2 ocasiones. Queríamos salir corriendo de ahí, pero teníamos la orden de no dejar sola la morgue cuando había un cuerpo. No importa qué pasara, jamás debíamos dejar la morgue. Yo le dije a mi compañero que saliera, que yo me quedaba. Él me decía lo mismo, pero ninguno de los dos salió. Nos había impactado tanto aquella situación. Optamos por llamar al doctor para que nos dijera qué podíamos hacer. Él nos explicó que seguramente esa persona había muerto mientras dormía o mientras estaba inconsciente. Según el doctor, los muertos también sueñan solo cuando mueren estando dormidos o inconscientes. Nos dijo que no era buena idea tocar el cuerpo mientras siguiera teniendo ese peculiar comportamiento, que lo mejor era esperar a que permaneciera quieto al menos 10 minutos, y que luego de eso podríamos tener la seguridad de que ya no se iba a mover. Le hicimos caso. Tuvieron que pasar como 3 o 4 horas antes de que el cadáver pudiera permanecer quieto por al menos 10 minutos. Luego de eso, pudimos trabajar sin interrupciones. Estuvimos muy nerviosos durante todo el procedimiento, pensando que en cualquier momento el cadáver se pudiera mover. Unos meses después murió mi compañero. Él y una muchacha iban a toda velocidad en un auto por la carretera que lleva a Tecolutla. Se estaban dirigiendo a la playa. Él traía el cinturón, ella no. Al momento que se impactaron con otro vehículo, la chica salió disparada por el vidrio frontal. Quedó en terribles condiciones, pero vivió. En cuanto a mi compañero, el cinturón de seguridad hizo su función, lo mantuvo en su asiento. El problema es que el auto ardió en llamas con él adentro. Algunas personas que se detuvieron intentaron sacar a mi compañero del montón de fierros ardientes, pero nada pudieron hacer. Dicen los testigos que murió gritando de dolor. En el funeral ocurrió una cosa en verdad de miedo. Su ataúd empezó a sacudirse con fuerza, mientras gritos desgarradores emanaban desde el interior. No sé si él gritaba porque estaba repitiendo la sensación de cuando se calcinó dentro del coche, o si todo ese escándalo era porque su alma había terminado en el infierno. Todo esto que les estoy contando ocurrió antes del asunto del corona. El doc tuvo que volver a la morgue, y fue él quien capacitó a mi nueva compañera. No fue tan complicado, ya que la muchacha estaba estudiando enfermería, así que ella entendió mucho más rápido que yo. La única cuestión es que ella no podía estar todo el tiempo en la morgue por motivo de sus clases, pero cuando estaba ahí trabajábamos rapidísimo. Ella era muy buena, incluso mejor que yo, pero para ese entonces ya tenía bastante tiempo trabajando. Una tarde que no tuvimos trabajo, ella me preguntó el motivo por el cual yo había aceptado trabajar ahí. Le respondí que por cuestiones económicas yo no había podido seguir estudiando, y de todos los lugares en los que podría haber trabajado, la morgue clandestina era donde mejor pagaban. Yo le hice la misma pregunta. Ella me dijo que fue el doctor quien le ofreció el trabajo. Era su maestro en un par de clases y le dijo que si aceptaba trabajar sin recibir ni un peso, ella tendría garantizado siempre un 10 en cualquier materia que él impartiera. Esa respuesta no me la esperaba. Yo ni siquiera sabía que el doc también era maestro. Pero me hizo sentido, pues él había encontrado la forma de que yo, siendo una persona sin estudios, pudiera aprender algo tan complejo como preparar cuerpos. Como dato curioso, todo el tiempo que la muchacha me estuvo ayudando en la funeraria, no ocurrió prácticamente nada de carácter paranormal. En cuanto a mi alma que la ofrecía al diablo, no tengo del todo claro qué es lo que pasará conmigo al morir. Me genera ansiedad el pensar que yo podría terminar como mi compañero
gritando en mi funeral por llegar al infierno. Pero sinceramente no me arrepiento. Salvé mi vida, hice lo que tenía que hacer. Algo que se me estaba olvidando es de suma importancia. Se trata de los certificados. Había una persona externa, nunca la conocí, que se encargaba de emitir certificados falsos sobre los cuerpos que nosotros trabajamos. No entiendo muy bien cómo es que funciona eso. A lo que voy es que en la morgue en la que trabajo es el centro de toda red de negocios turbulentos. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que ocurre. De verdad, no lo apoyo. Y sinceramente, no me gusta. Yo solo me limito a hacer mi trabajo. No hago preguntas, no me involucro de más. Yo sé cosas por lo que me comentan todos los que acuden a la morgue. Los que traen los cuerpos, los que se los llevan, los que recogen los órganos, los que vienen por alguna fracción de cuerpo. Y todos ellos como que tienen la necesidad de contarle a alguien lo que hacen. No sé, yo supongo que es para descargar un poco su conciencia. Así, quizá, sienten que alejan esa sensación de culpabilidad. Eso es lo que yo creo, porque ese es el motivo para que yo me atreva a contar todo esto. A veces, rezarle a la Santa Muerte no es suficiente para ahuyentar la culpa. No es que menosprecie a la flaca. Yo le tengo muchísima fe, pero hay ocasiones que lo terrenal hay que solucionarlo de formas terrenales. Y si estoy contando esto, es como una forma de desahogo. Por poco no me animaba a dar mi testimonio. La persona que me contactó me insistió por muchos meses hasta que acepté. No me da miedo contarlo porque en realidad no estoy dando detalles específicos. Además, los rumores de la morgue ya se corren por el barrio. Y aunque alguien quisiera venir a buscar la morgue, primero tendría que lograr meterse a la fortaleza. Y les aseguro que muy pocas personas lo han conseguido. La gran mayoría de los que lo intentan terminan en la plancha metálica. Ya por último, me gustaría pedir que no me juzguen. Yo solo trato de ganarme la vida. Pasé mi infancia entre el hambre y el frío. Y aún con todas esas cosas tan horribles que he tenido que soportar trabajando aquí en la morgue, les aseguro que no existe ninguna sensación que sea peor que el hambre. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.